Por si las moscas, vamos a hablar de Mundo Enfermo, el libro más reciente de crónicas de Diego Enrique Osorno, y me acompaña nada más y nada menos que el autor. Diego, ¿cómo has estado? Muy bien, querido, mucho gusto de estar aquí contigo, por si las moscas. Oye, Diego, pues me da muchísimo gusto que hablemos de este libro. Me parece que comprueba tu madurez como cronista. Qué bueno que te decidiste a hacer esta compilación. Es un libro que tiene en general una característica que es una serie de crónicas de viaje. Casi ninguna de las crónicas sucede en este país, excepto una crónica de la que hablaremos después de Sonora. Y me gustaría comenzar con una crónica que me llamó mucho la atención. Era una crónica que no conocía, que decir que otras crónicas sí las conocía, pero esta en particular no la había leído y es tu crónica de Nueva York, que además es, creo, el texto más autobiográfico que tienes en este libro. Es una crónica que escribes cuando estás precisamente en el trabajo de hacer un libro muy importante sobre Carlos Slim, y es una crónica en donde te ves a ti mismo como escritor. Cuéntanos más de este lance, de esta puesta en esta crónica. Pues muy bien, querido, sí, esta crónica se llama Un escritor de mierda en Nueva York. Me tocó, digamos, pues vivir la experiencia mientras estaba tratando por enésima ocasión de retomar la escritura de un libro sobre Carlos Slim, que tardé mucho tiempo en poder terminar. Tuve muchos altibajos, ¿no? Antes de poder terminarlo. Y yo creo que este fue la caída más decisiva que tuve en ese proceso, donde yo me sentía pues atrapado porque no podía avanzar en mi investigación, no podía entender muchas cosas que necesitaba entender mínimamente para poder eh, cumplir esa expectativa que yo había trazado de retratar a Carlos Slim. Y en ese contexto, pues yo acababa de ser padre también, estaba viviendo en Nueva York, en el departamento de un amigo muy querido, un amigo mutuo además, que me prestó su departamento. Estaba reconciliándome en cierta forma también con la cultura americana o con lo que significa Estados Unidos. Y fundamentalmente yo creo que estaba también pues terminando de sucumbir ante los encantos de la literatura, ¿no? Como periodista, la literatura siempre me había cautivado, pero siempre había tenido una distancia con ella, siempre había preferido solo mirarla o solo invocarla muy sutilmente. Pero siento que en ese viaje, en ese momento, pues ya me abrí de manera un poco más desesperada, pero también gozosa a la literatura, precisamente. Y bueno, justo quería comenzar con esta crónica porque en efecto se siente que es como un trabajo que te permite desatorar un nudo que expones ahí y que, digamos, te vemos, aunque algunas crónicas fueron escritas antes o después, ya como un cronista muy bien formado en otros trabajos. Hay un tono también que me llama la atención porque no es el tono, digamos, por el que se te conoce por los trabajos que has hecho sobre narcotráficos, sobre violencia en este país, además de los documentales, pero hay en este libro un tono un poco más ligero, que es el tono de la crónica de viaje, que se percibe, bueno, ya lo dije a lo largo del libro, pero específicamente en una crónica en donde narras un viaje a Noruega, por ejemplo. Y entonces, este también es una exploración interesante en el libro. ¿Qué estabas tratando de hacer con estas crónicas un poco más ligeras? Bueno, yo te diría dos cosas. La primera es que, de cierta forma, pues digamos que han predominado textos míos quizá muy dramáticos o muy cerca de la tragedia, porque pues lo que me ha tocado a mí y a mi generación de periodistas mexicanos, pues es trágico, ¿no? O sea, yo más o menos empecé a reportear en el 98, 99, y del 2000 para acá, con la llegada de la democracia, pues no se vino ese esplendor que quizás se esperaba.
y más bien se ha venido pues una barbarie que me ha tocado reportear, pero la verdad es que siempre he tenido un afán por buscar historias desde otra perspectiva o historias un poco más juguetonas o provocativas. Recuerdo, por ejemplo, una historia que hice, yo creo que en el 99, 2000, disfrazándome de Santa Claus en Monterrey, porque había llegado una administración municipal nueva que estaba cobrando ilegalmente a todos los vendedores ambulantes pues un moche, y en Navidad lo hacía también con quienes se disfrazaban de Santa Claus y trabajaban en una calle muy céntrica de Monterrey que se llama Morelos. Entonces, como para probar eso, me disfracé de Santa Claus y comprobé eso. Terminé haciendo una crónica de todo lo que los niños esperaban de Santa Claus, que me pedían a mí creyendo que yo era pues el Santa Claus trabajando como Santa Claus ambulante. Y bueno, no sé, hay muchas historias así que creo que pues quedan rezagadas porque el drama que hemos vivido pues exige más atención, más inversión, pero siempre he procurado eso. Y particularmente muchas de estas crónicas, debo decirlo aquí, pues tú lo sabes muy bien, varias de ellas nacieron de un momento en el que me tocó pues colaborar contigo precisamente en Gato Pardo, y varias después de haber hecho historias muy duras, casi tú me mandabas a terapia a hacer alguna crónica pues mucho más amable, que me reconciliara un poco con la humanidad, y varias de esas crónicas están en este libro. Entonces, primero yo te diría entonces que me interesan otros temas que no sea la tragedia de nuestra época, y por Así otro es. lado, pues, tú también sabes bien que terapéuticamente me hiciste escribir varias de estas crónicas. Pues muy bien, Diego. Vamos a tenernos que ir a un corte. Me gustaría, después del corte, explorar tu clave Cuba-Venezuela, que es una clave, digamos, que ahora, en este momento, precisamente hoy, ayer, se puede leer estas crónicas con una mirada particularmente interesante por lo que está pasando en estos países. Y después hablaremos de estos, de la parte central, creo, en este libro, que son los tres grandes perfiles que están aquí incluidos, entre otras grandes sorpresas. Vámonos a un corte y regresamos contigo, Diego. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de Mundo Raro, el más reciente libro de crónicas de Diego Enrique Osorno. Y antes del corte le proponía a Diego que habláramos de dos trabajos incluidos en este libro, que son sus trabajos, bueno, hay varios trabajos sobre Cuba, uno sobre Venezuela, y quería preguntarle, o bueno, más bien que nos ayude a situar el momento en que reporteó Cuba para este libro, Venezuela, y cómo ve estos dos procesos hoy. Diego, hablemos bueno, pues Cuba, que es el primer, como dices tú, el viaje que haces, el primer viaje que haces fuera de México lo haces a Cuba, y es un tema recurrente en este libro. Sí, bueno, yo soy de Monterrey, y al haber nacido ahí, la mayoría de las referencias, bueno, de cualquier mexicano reciente, pero aún más siendo de Monterrey, son estadounidenses o son americanas, ¿no? Es normalmente el primer país al que se puede ir si es que se tiene la oportunidad de cruzar y demás y tal. Y en mi caso yo tuve la oportunidad muy, muy joven, a los 17 años, de viajar a Cuba, de estar además invitado en la Casa de las Américas por Roberto Fernández Retamar, un escritor muy, muy célebre que dirigió pues, el órgano cultural más importante de la Revolución Cubana. Y pues ese descubrimiento de la otredad tan radical, tan distinta a la que yo había conocido en México, particularmente en Monterrey, pues me parece que me marcó, me cautivó, me llenó de preguntas, me hizo tener pues una exigencia mucho mayor quizá que la que cualquier otro, o lo que muchos otros periodistas tienen a la hora de visitar Cuba. Yo desde entonces pues volví varias veces a Cuba. En el libro están reflejadas por lo menos cuatro de esas visitas, de esas vueltas que he hecho a Cuba. La primera es un recorrido que hice en 2007,
justo cuando Fidel estaba a punto de dejar a su hermano Raúl el poder, y una vez más había esta expectativa de que ya por fin iba a caer la revolución y que ya iba a cambiar y que la perestroika cubana estaba por ocurrir y demás. Pues a mí me toca viajar por varias ciudades de Cuba y pues darme cuenta de la cotidianidad que no está alterada, que una cosa pues son las discusiones de macropolítica o de geopolítica y otra cosa pues era la cotidianidad ahí. Ahí en realidad estaba muy afianzada la cultura cubana derivada de la revolución. Luego hay otro viaje que hago, ya ese más puntual, para recoger un fenómeno muy interesante de la disidencia del régimen, que es el fenómeno de acercamiento con Internet, ¿no? Voy con Guillermo Fariñas, un ex soldado importante del ejército cubano, que está en huelga por exigir su derecho a usar Internet, ¿no? También estoy con Joanny Sánchez, bloguera ya muy famosa a nivel internacional, quien está tomando cursos de Twitter y dando cursos de Twitter para tratar de derrocar al régimen. Entonces hago ese registro de la disidencia a partir de un descubrimiento que también estábamos haciendo pues, en todo el resto del mundo de lo que significan las redes sociales y su potencialidad. Esto es más o menos 2010. Y bueno, sigo yendo, voy después con Calle 13, con René de Calle 13 a un concierto que ellos van a hacer. Y finalmente, la última vez que fui, bueno, ahora pasé tantito con el barco de los zapatistas Así por es. Cienfuegos. Digamos, la última vez que estuve recorriendo en la isla fue en el funeral de Fidel, que para mí representó pues un cierre también del siglo XXI y un cierre también personal con Cuba, ¿no? Yo siento que ahí se acabó también un periodo que a mí me tocó pues tratar de documentar y entender, ¿no? ¿Cómo hubieras hecho la crónica de este momento cubano? Es decir, un momento difícil, un momento donde hemos visto represión a los movimientos y el pensamiento independiente, a los artistas, a los escritores, y al mismo tiempo un momento en que el propio presidente presenta al presidente cubano como, bueno, en una agenda internacional aquí en México. Es interesante también, estamos atrapados otra vez en esa discusión una vez más. Sí, fíjate que, pues, como no he vuelto a Cuba, pues, obviamente una cosa muy elemental sería, pues, hacer un retrato, ¿no? Del nuevo presidente. Pues, la primera vez que no hay un Castro, sería tratar de entenderlo a él para poder explicar un poco la situación que se vive en Cuba, ¿no? Creo que eso hubiera sido, pues, sería un reto interesante. Yo estoy esperando, no sé si John Lee Andes o alguno de nuestros grandes maestros de periodismo que luego miran Cuba, nos van a regalar un perfil de Díaz Canel para entenderlo mejor. O no sé, hay un barrio que está cerca de Miramar que me llama mucho la atención, es un barrio que le dicen allá que es el barrio hipster de la isla, que me han dado ganas de hace tiempo y que creo que ahí tuvo un papel importante pues, en estas movilizaciones recientes. Ese podría ser otro ángulo para Ángulo. tratar de entender, ¿no? Creo que sí es muy interesante lo que está ocurriendo, pero la verdad es que yo no he podido tener el acercamiento que quisiera porque he estado pues en otras historias, pues. Muy bien, vamos a una parte central de este libro, que es, creo, tres retratos, uno de Juan Villoro, uno de Gael García y precisamente este retrato del que hablas de Calle 13. He releído estos textos porque los leí en su primera versión, porque los publicamos en la revista Gato Pardo, y los leí con muchísima nostalgia y alegría, tengo que decir, porque creo que la revista, tú y otros cronistas, pero tú en particular, estaban intentando un registro distinto, como decías, al registro que habían estado trabajando, pero que cuando cambiábamos de escenario y de personaje, creabas estos grandes perfiles, Diego. El retrato de Villoro, yo creo que no he visto nada publicado sobre Juan con esta magnitud y con esta profundidad, y creo, hay que decirlo, que este libro, aunque sea solamente para leer
estos retratos valdría la pena, aunque hay evidentemente otros descubrimientos aquí. Recuérdanos la intensidad, digamos, del reporteo para lograr este retrato de Juan Villoro. Bueno, estos tres textos que mencionas son textos para mí muy gozosos en la investigación o en la inmersión y en la escritura. No digo que los otros no lo sean, pero particularmente pues estos, insisto, como decía hace rato, tú tenías esta gran sabiduría como editor, pues de repente de sacarme de los temas en los que yo estaba quizá enfrascado, las tragedias en el noreste del país o los temas vinculados a la guerra del narco, y de repente me desafiabas o me ayudabas a ampliar mi perspectiva, como invitándome a hacer este tipo de textos, y creo que pues fueron muy laboriosos. En el caso del texto de Juan, pues sí me fui una semana o varios días, bueno, más de una semana a Barcelona para estar con él en su departamento. Era una cosa extraña ahí porque pues yo era pues un admirador de él, y al mismo tiempo también estaba siendo como un espía que casi revisaba sus cornflakes en la mañana a ver de qué cornflakes comía y demás y tal. Un poco extraño. Luego él se fue y yo me quedé, seguí investigando ya sin él un poco la huella que había dejado Barcelona. Luego hay otra parte también que no sale en el texto, pero que me ayudó también a entender. Lo acompañé a Chiapas, estuvimos en Chiapas pues varios días también, mientras él hacía un documental. Esa parte la quité finalmente, no sé si te acuerdas, porque Sí, ya era demasiado. era Pues demasiado. Sí. esto es un perfil pues interminable. Y bueno, yo sí recuerdo ese periodo muy gozosamente, ¿no? Porque creo que algo que me gustaba mucho, me gusta mucho de Juan, es la ética literaria, ¿no? La manera en la que él se ha conducido en un mundo, pues, cultural que puede ser también muy despiadado, ¿no? Que puede ser incluso ruin. Y algo que me interesaba, además de hacer el retrato de él, es ver cómo se movía este conspirador bueno, que en cierta forma es Juan, y por eso el libro se llama, el texto se llama un escritor que no se volvió cobarde ni caníbal, ¿no? Que ese es un tema pues, que me interesa. Yo tengo un documental que se llama La muñeca tetona. Digo, hay ahí una serie de preguntas que a mí me interesa hacer, y me interesaba que a través de la máxima figura para mí de la crónica en México, quizá Latinoamérica, tratar de contestarlo, pues. Muy bien, tenemos que irnos a un corte y regresamos contigo, Diego. Por si las moscas, estamos hablando con Diego Enrique Osorno. Lo hacemos a partir de su más reciente libro, Mundo Raro. Diego, hablamos ya del perfil de Juan Villoro, del retrato de Juan Villoro. Hablemos del de Gael, porque también en cierto sentido es un personaje culturalmente similar, pero que también genera una enorme riqueza textual. Sí, este texto es pues una aproximación a Gael. Yo viajé, en realidad el punto de partida de la historia era otro, que a veces también eso pasa con los textos que están aquí, ¿no? Con los viajes que hay aquí, solo va por una cosa y termina descubriendo otra. Yo en realidad iba con él a un encuentro medio secreto que se estaba haciendo en Sao Paulo, un cónclave entre políticos y empresarios, no para impulsar la legalización de las drogas en Latinoamérica, sino para hablar de cómo iba a ser el negocio, ¿no? Recuerdo perfecto, en 2012 más o menos fue eso, 2011, y Gael estaba ahí un poco como invitado, porque es una agenda que tenía muy importante, pero a la mera hora se complicó un poco que yo pudiera documentar ese cónclave en sí mismo, ¿no? Porque había muchos intereses y había miedo, y yo la verdad no quería afectar la agenda, porque es una agenda con la que yo estoy de acuerdo, ¿no? La despenalización de las drogas. Entonces, un poco en esos días, pues terminé
escribiendo sobre Gael. Es que terminé pues reflejando mi curiosidad sobre quien creo que es pues, uno de los grandes artistas mexicanos de nuestros tiempos. Es un actor tremendo, ¿no? Un actor con una presencia escénica, con una fuerza y una capacidad de ser tantas personas tan distintas, tantos personajes tan distintos que a mí me impacta, ¿no? Y que pues tiene además el reconocimiento del mundo, pero pese a tener todo eso, toda esa fama, todo ese reconocimiento, es otra vez, vuelvo a la palabra, pues un agitador, ¿no? Un activista, alguien que tiene una preocupación por su entorno y que entonces se puede desdoblar de la faceta artística y busca incidir, ¿no? Usar su fama, usar su prestigio para incidir en agendas como la misma de la expresión de las drogas, pero muchas otras también. Entonces, eso es un poco lo que retrata el personaje que retrata este texto, aunque también me descubrí, eso sin darme cuenta, como un quiebre que tenía ya Gael, ¿no? Él ya en ese momento estaba dejando de ser pues, el charolastra, el chavo, el desmadroso, y ya era un padre, ya estaba estudiando con Cissé, con Giorgio Gamben, estaba también en un momento interesante de madurez, estaba por cumplir 40 años. Entonces, el texto se llama ¿Qué trama el señor Gael? Porque intento no solo explicar lo que es el Gael que conocemos como figura, sino también el Gael que está buscando ser, ¿no? El Gael que quiere ser, digamos, en el resto de su vida. Y creo que fue muy, muy interesante. Otra vez muy, muy gozoso poder estar cerca de alguien tan genial, ¿no? Y poder tratar de entender las complejidades de vivir con esa genialidad también. Me gustan estos dos textos porque son también grandes lecciones de escritura de perfiles de crónica, porque como dices, hay un centro de gravedad de cada uno de los personajes y eso es lo que articula el texto. Y ese centro de gravedad no es necesariamente lo que vemos en la superficie de estos personajes, sino que es algo al cual accedemos después de un rato y que es el nudo de cada una de estas historias. Me gustaría ahora hablar dije un texto mexicano, en realidad son dos textos mexicanos los que están incluidos en el libro, un libro que trata sobre Sonora y sobre Chihuahua, hay dos crónicas, pero la de Sonora me gusta mucho, en parte porque vives allá ahora, estás entre Monterrey y Sonora, tienes, por lo menos estabas también viviendo en Sonora, y, y es una crónica a partir del hecho de que esta parte del país tan fundamental para Roberto Bolaño era una parte desconocida para él, ¿no? Y entonces esta crónica está plantada en esta paradoja. Cuéntanos un poco más de para dónde hiciste esta crónica y por qué la hiciste. Pues creo que lo subiste muy bien y se conecta con lo que me preguntabas al principio del vínculo con la literatura, ¿no? Con la ficción. O sea, creo que en el fondo esa crónica, que es una crónica aparentemente muy simple porque voy con un grupo de amigos en lo que se llama la Semana Diabla, que es la semana que sigue la Semana Santa, aquí en una bahía muy cerca del Hermosillo. Y estamos ahí hablando pues, de problemas, y hablando de tonterías y demás, y aparece un hombre que dice que conoció a Bolaño, y no le creemos, y después termina sacando pues un fanzine medio clandestino, medio secreto, donde Bolaño escribió en los años 70, y bueno, esa es la parte anecdótica, pero un poco toda la reflexión que se va haciendo, como bien dices, es acerca de cómo alguien que desde la ficción pudo crear una verdad mucho mayor que la que podría crear yo con el periodismo, ¿no? Acerca de Sonora, acerca del norte de México. Creo que esa es una pregunta que tengo muy latente. Ahora acabo de terminar también de filmar una serie documental donde uso mucho el recurso de la ficción porque así lo exigía la imaginación y creo que tengo esa pregunta, o sea, cómo algo que está
algo que, aunque sea ficción, algo que está bien contado, se vuelve verdad. Y algo, aunque no sea ficción o que no sea realidad, si no está mal, si está mal contado, eh, No, no, puede no, no ser ojalá. verdad, puede ser una mentira. O sea, la, la, la verdad depende de que la ficción o, la realidad estén bien contados. Así es. Entonces, es algo quizá que uno va más o menos, o uno entiende, uno sabe, pero que cuando ya lo vives de manera directa, cuando ya lo puedes tú crear, pues se vuelve muy, muy, muy poderoso dentro de uno, ¿no? Y muy deslumbrante, sobre todo viniendo sobre todo para alguien que viene como yo del periodismo, ¿no? Del reporterismo, de las redacciones donde si te decían que eras un poeta era un insulto, ¿no? Y un insulto grave, casi de golpes. Así. Y de repente descubrir esa posibilidad de contar la verdad desde la ficción, pues me encanta y creo que eso es el fondo de esa crónica que mencionas de Bahía de Quino, en Sonora. Pues yo creo que es el fondo de todo el libro, Diego. Estamos ya por terminar. Me gustaría simplemente concluir con esta idea de que en este libro el lector va a encontrar una verdad periodística, pero también una verdad poética. Diego, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Gracias a ti, querido, y gracias por pues, haber acompañado este mundo enfermo desde su nacimiento. Pues te mando un saludo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.